Hola, hola, ¿cómo están? Por acá Vanessa Cárdenas, mentora en ser, guía espiritual y creadora del método Vivo para Ser Libre. Vamos a continuar con el libro La biología de la creencia de Bruce Lipton. Capítulo 6. Crecimiento y protección. La evolución nos ha suministrado un montón de mecanismos de supervivencia. Pueden dividirse a grandes rasgos en dos categorías: funcionales, crecimiento o desarrollo, y protección. Los funcionales son crecimiento, desarrollo y protección. Estos mecanismos de crecimiento y protección son comportamientos fundamentales necesarios para la supervivencia de cualquier organismo. Estoy seguro de que sabes lo importante que es protegerte a ti mismo. Sin embargo, tal vez no te hayas dado cuenta de que el crecimiento también es de vital importancia, incluso aunque seas un adulto que ya ha alcanzado su máxima estatura. Cada día miles de millones de células de tu cuerpo se deterioran y necesitan ser reemplazadas. Por ejemplo, el revestimiento celular de tu estómago se renueva cada 72 horas. A fin de mantener esta continua renovación celular, tu cuerpo necesita consumir una considerable cantidad de energía todos los días. A estas alturas no te sorprenderá descubrir que fue en el laboratorio donde comprendí por primera vez lo importantes que son los comportamientos de crecimiento y protección. Cuando clonaba células endoteliales humanas, estas se alejaban de las toxinas que añadía al medio del cultivo, al igual que los humanos se alejan de los pumas y de los posibles asaltantes de los callejones oscuros. También se acercaban a los nutrientes del mismo modo que los humanos se acercan al desayuno, a la comida, a la cena y al amor. Estos movimientos opuestos definen las dos respuestas celulares básicas a los estímulos del entorno. La aproximación a una señal vital como los nutrientes caracteriza la respuesta de crecimiento. El alejamiento de una señal amenazadora como las toxinas caracteriza la reacción de protección. Hay que señalar también que algunos de los estímulos del entorno son neutros y no provocan ni una reacción de crecimiento ni una protección. La investigación que llevé a cabo en Stanford demostró que estos comportamientos de crecimiento y protección son también esenciales para los organismos multicelulares como los de los humanos. Pero estos mecanismos opuestos de supervivencia que han evolucionado a lo largo de miles de millones de años tienen una pega. Resulta que los mecanismos que apoyan el crecimiento y la protección no pueden operar de manera óptima al mismo tiempo. En otras palabras, las células no se pueden mover simultáneamente en sentidos opuestos. Las células de los vasos sanguíneos humanos que estudié en Stanford poseían una anatomía microscópica característica cuando se llevaban a cabo la función de nutrición y otra completamente distinta cuando se encontraban inmersas en una respuesta de protección. Lo que no podían hacer era presentar ambas configuraciones a un tiempo igual que las células. Los humanos inevitablemente su crecimiento cuando cambian el modo de protección. Si estás huyendo de un puma, no es una buena idea desperdiciar energía en crecer. A fin de sobrevivir, guardas todas tus energías para la reacción de huida o lucha. La redistribución de las reservas de energía para incrementar la respuesta de protección tiene como consecuencia ineludible una disminución del crecimiento. Además de distribuir la energía para sustentar los tejidos y los órganos necesarios para la respuesta de protección, hay una razón adicional para que se inhiba el crecimiento. Los procesos de crecimiento requieren un intercambio libre de información entre el organismo y el medio. Por ejemplo, se comen alimentos y se excretan los productos de desecho. Sin embargo, la protección requiere el cierre completo del sistema, un muro que aleje al organismo de la supuesta amenaza. La inhibición del proceso de crecimiento también resulta debilitante, ya que el crecimiento es un proceso que no solo consume energía, sino que también es necesario para producir energía. En consecuencia, una respuesta de protección mantenida inhibe la producción de energía necesaria para la vida. Cuanto más tiempo permanezcas en modo de protección, más se reducirá tu crecimiento. De hecho, puedes eliminar los procesos de crecimiento de un modo tan radical que lo de darse un susto de muerte se convierte en una perogrullada. Por suerte, la mayoría de nosotros no llegamos hasta el punto de darnos un susto de muerte. Al contrario que en las células individuales, las respuestas de crecimiento y protección en los organismos multicelulares no son excluyentes. No es necesario que los 50.000 millones de células de nuestro organismo tengan que estar en fase de crecimiento o de protección al mismo tiempo. La proporción de células que adoptan uno u otro tipo de respuesta depende de la gravedad de la amenaza que se perciba. Puedes sobrevivir a la tensión que provoca una de estas amenazas, pero la inhibición crónica del crecimiento compromete gran parte de tu vitalidad. También es importante resaltar que para experimentar a fondo la vitalidad,
Se necesita algo más que eliminar el estrés de la vida. En una sucesión constante de crecimiento y protección, eliminar el estrés solo te colocaría en un punto neutral. Para prosperar de verdad, no solo debemos eliminar los agentes estresantes, sino también buscar de modo activo la alegría y el amor, y llenar nuestra vida de estímulos que desencadenen los procesos de crecimiento. La biología en defensa de la patria. En los organismos multicelulares, las respuestas de crecimiento y protección son reguladas por el sistema nervioso. La tarea de este sistema consiste en examinar las señales ambientales, interpretarlas y organizar las respuestas de comportamiento apropiadas. En una comunidad multicelular, el sistema nervioso actúa como el gobierno que se encarga de organizar las actividades de los ciudadanos celulares. Cuando el sistema nervioso reconoce una señal amenazadora en el ambiente, alerta a la comunidad celular del peligro inminente. En realidad, el cuerpo consta de dos sistemas de protección diferentes, ambos esenciales para la conservación de la vida. El primero es el sistema que pone en marcha la protección contra amenazas externas, se denomina eje HPA, conocido en nuestro idioma como hipotálamo hipofisario suprarrenal. Cuando no existen amenazas, el eje HPA permanece inactivo y el crecimiento florece. Sin embargo, cuando el hipotálamo cerebral percibe una amenaza en el entorno, activa el eje HPA mediante el envío de una señal a la glándula hipofisaria. La glándula maestra, que es la responsable de conseguir que una comunidad de 50 billones de células se prepare para el peligro inminente. ¿Recuerdas el mecanismo estímulo-respuesta de la membrana celular y el complejo de proteínas receptoras efectoras? Pues el hipotálamo y la glándula hipofisaria se comportan de manera similar. Al igual que las proteínas receptoras, el hipotálamo recibe y reconoce las señales medioambientales. La función de la hipófisis es la misma que la de las proteínas efectoras, ya que es la encargada de poner en funcionamiento los órganos corporales. En respuesta a las señales de amenaza procedentes del medio externo, la glándula hipofisaria envía una señal a las glándulas suprarrenales para informar de la necesidad de activar la respuesta de huida o lucha del organismo. Los detalles técnicos sobre cómo los estímulos estresantes activan el eje HPA siguen una secuencia muy sencilla. El hipotálamo segrega un factor liberador de corticotropina en respuesta a la señal de alerta registrada por el cerebro. Este factor viaja por el torrente sanguíneo hasta la glándula hipofisaria, donde activa unas células especiales que liberan la ACTH, viaja hasta las glándulas suprarrenales, donde sirve como señal para la secreción de las hormonas de huida o lucha. Estas hormonas del estrés coordinan la función de los órganos corporales y proporcionan una gran fuerza física para huir o enfrentarnos al peligro. Una vez que suena la alarma suprarrenal, las hormonas del estrés se liberan en los vasos sanguíneos y constriñen sus paredes en el aparato digestivo, obligando a la sangre cargada de nutrientes a encaminarse hacia las extremidades, los miembros encargados de ponernos fuera de peligro. Antes de ser enviada hacia las extremidades, la sangre estaba concentrada en las vísceras. La redistribución de la sangre visceral hacia las extremidades durante la respuesta de huida o lucha tiene como consecuencia una inhibición de las funciones relacionadas con el crecimiento, ya que sin la sangre, las vísceras no pueden ejercer su función de la forma apropiada. Los órganos viscerales dejan de llevar a cabo las tareas de soporte vital como la digestión, la absorción, la excreción y otras funciones que incrementan el crecimiento celular y la producción de reservas energéticas corporales. Así pues, la respuesta alerta inhibe los procesos de crecimiento y arriesga la supervivencia del organismo al impedir la producción de las reservas de energía vitales. El segundo sistema de protección corporal es el sistema inmunológico, que nos protege de las amenazas que se encuentran bajo la piel, como aquellas causadas por bacterias y virus. La activación del sistema inmunológico supone un enorme gasto de las reservas de la energía del organismo. Para hacerte una idea de la cantidad de energía que consume el sistema inmunológico, recuerda lo débil que te sientes cuando luchas contra una infección como la gripe o un resfriado. Cuando el eje HPA activa la respuesta de huida o lucha, las hormonas secretadas por las glándulas suprarrenales suprimen por completo la actuación del sistema inmunológico a fin de conservar la reserva de energía. De hecho, las hormonas del estrés son tan eficaces a la hora de inhibir la función del sistema inmunológico que los médicos se las recetan a los pacientes de trasplantes para que su sistema inmune no rechace los tejidos extraños. ¿Por qué el sistema suprarrenal inhibe el inmunológico? Imagina que estás en una tienda en la sabana africana padeciendo una infección bacteriana y con un caso grave de diarrea. De repente oyes el ronco rugido de un león fuera de la tienda. El cerebro debe tomar una decisión y resolver cuál de las dos amenazas es más peligrosa. A tu cuerpo no le serviría de nada superar la infección bacteriana si dejas que el león te devore. Así que tu organismo decide detener la lucha contra la infección y gastar energías en la huida para sobrevivir al encuentro con el león.
Por tanto, una consecuencia secundaria de la activación del eje HPA es la reducción de nuestra capacidad para luchar contra las enfermedades. La activación del eje HPA también disminuye nuestra capacidad de pensar con claridad. El procesamiento de la información en el cerebro anterior, el centro de razonamiento lógico, es bastante más lenta que la actividad refleja controlada por el cerebelo. En una emergencia, cuanto más rápidamente se procese la información, más probabilidades tendrá el organismo de sobrevivir. Las hormonas adrenales del estrés constriñen los vasos sanguíneos del cerebro anterior para reducir su funcionamiento. Además, estas hormonas frenan también la actividad de la corteza prefrontal, el centro de la actividad y el pensamiento consciente. Durante una emergencia, el flujo vascular y hormonal nutre el cerebelo, la fuente de los reflejos instintivos vitales que con más eficacia controla la respuesta de huida o de lucha. Aunque es necesario para la supervivencia que las señales de estrés repriman la mente consciente, que tiene un procesamiento más lento, todo eso tiene un precio. La disminución de la conciencia y la reducción de la inteligencia. El miedo mata. ¿Recuerdas la cara de miedo y horror que he contado que pusieron mis alumnos de la Facultad Caribeña cuando suspendieron el examen, el equivalente estudiantil a un fiero león? Ten por seguro que si mis alumnos se hubieran quedado paralizados, habrían suspendido los exámenes finales. La pura verdad es que cuando estás asustado, te vuelves más tonto. Los profesores lo ven todos los días con los estudiantes a los que no se les da bien los exámenes. La ansiedad que provocan los exámenes paraliza a los alumnos que con manos temblorosas marcan las respuestas equivocadas porque a causa del pánico no pueden acceder a la información almacenada en el cerebro que tan cuidadosamente han ido adquiriendo durante el semestre. El sistema HPA es un mecanismo brillante para manejar situaciones de estrés agudo. No obstante, este sistema de protección no está diseñado para permanecer activado de forma continuada. Hoy en día, la mayor parte del estrés que experimentamos no tiene carácter agudo. No son amenazas concretas que podamos identificar con facilidad. No podemos responder a ellas y seguir adelante. Nos vemos acosados a diario por multitud de problemas sin solución en nuestra vida personal, nuestro trabajo y nuestro planeta, desgarrados por las guerras. Dichas preocupaciones no amenazan nuestra supervivencia inmediata, pero activan igualmente el eje HPA. El resultado es una elevación crónica de las hormonas del estrés. Para ilustrar los efectos adversos de la liberación mantenida de adrenalina, voy a utilizar el ejemplo de una carrera de atletismo. Un saludable grupo de expertos velocistas se coloca en línea de salida. Cuando escuchan eso, en sus puestos, apoyan las manos y las rodillas e introducen los pies en los puestos de salida. A continuación, el juez de salida grita: ¡listos! Los atletas contraen los músculos mientras se elevan apoyados sobre las puntas de los dedos de las manos y de los pies. Cuando cambian el modo listos, sus cuerpos liberan adrenalina a fin de fortalecer los músculos para la ardua tarea que tienen por delante. Mientras los atletas se contienen a la espera de que llegue el ya, sus cuerpos se tensan en anticipación a la carrera. En una carrera normal, esta tensión dura solo un segundo o dos antes de que el juez de salida grite ya. Sin embargo, en nuestra hipotética carrera, el grito de ya que pondría a los atletas en movimiento no llega nunca. Sin importarlo en forma que estén, esos atletas se desplomarían en cuestión de segundos a causa del esfuerzo. Vivimos en un mundo que nos mantiene de manera constante en el modo listos, y un creciente número de investigaciones sugiere que nuestro estilo de vida en alerta continua supone un serio problema para nuestra salud. El estrés diario activa de forma constante el eje HPA, preparando nuestros cuerpos para la acción. Al contrario que en el caso de los atletas, el estrés que acumulamos no se libera de las presiones generadas por nuestros miedos crónicos y nuestras preocupaciones. Casi la totalidad de las enfermedades importantes de la población están relacionadas con el estrés crónico. En un revelador estudio publicado en la revista de Science en el año 2003, los científicos investigaron por qué los pacientes que toman antidepresivos, como el Prozac o el Zoloft, no se sienten mejor de inmediato. Por lo general, existen al menos un intervalo de 2 semanas entre el comienzo de la toma del fármaco y el momento en que los pacientes empiezan a sentirse mejor. El estudio descubrió que las personas deprimidas muestran una incomprensible falta de división celular en una región del cerebro llamada hipocampo, una parte del sistema nervioso relacionada con la memoria. Las células del hipocampo reanudaban la división cuando los pacientes comenzaban a experimentar los cambios de humor debido a los fármacos, semanas después de que se instaurara el régimen de tratamiento. Este estudio y otros como este ponen en entredicho la teoría de que la depresión no es más que el resultado de un desequilibrio químico.
que altera la producción cerebral de monoaminas, en especial de la serotonina. Si se tratara de algo tan simple como eso, los fármacos ISRS restablecerían ese balance químico de inmediato. Otras investigaciones apuntan a la inhibición del crecimiento neuronal provocado por las hormonas del estrés como causa de la depresión. De hecho, en los pacientes depresivos crónicos, el hipocampo y la corteza prefrontal, el centro del razonamiento lógico, están físicamente reducidos. Una revisión de este estudio de la revista Science decía: la hipótesis de las monoaminas ha sido sustituida en los últimos años por la del estrés, que postula que la depresión se produce cuando la maquinaria cerebral del estrés funciona a marchas forzadas. El protagonista principal en esta teoría es el eje hipotálamo-hipofisario suprarrenal. El efecto del eje HPA sobre la comunidad celular es equivalente al que tiene el estrés sobre la población humana. Imagínate una dinámica comunidad allá por los años de la Guerra Fría, cuando la posibilidad de un ataque nuclear por parte de los rusos rondaba siempre en la cabeza de los estadounidenses. Al igual que las células de un organismo multicelular, los miembros de esta sociedad de la Guerra Fría trabajaban de forma activa en su trabajo, que contribuía al crecimiento de la comunidad y por lo general se llevaban bien los unos con los otros. Las fábricas no dejaban de producir, la gente de la construcción levantaba nuevos edificios, las tiendas de comestible vendían sus alimentos y los niños aprendían el abecedario en los colegios. La comunidad se encuentra en un estado saludable de crecimiento mientras sus miembros interactúan de forma constructiva en pos de un objetivo común. De repente, el sonido de las sirenas que advierten de la posibilidad de un ataque aéreo sacude la ciudad. Todo el mundo deja de trabajar para huir en busca de un refugio seguro que lo proteja de las bombas. La armonía de la comunidad se ve interrumpida cuando sus miembros, que actúan solo para asegurar su supervivencia, huyen hacia el refugio. Después de 5 minutos suena la señal que indica que ha pasado el peligro. Los ciudadanos regresan a su trabajo y continúan con su vida en la próspera comunidad. Sin embargo, ¿qué ocurriría si se disparan las sirenas y los ciudadanos corrieran hacia los refugios pero no sonara la señal que indica que el peligro se ha acabado? ¿Durante cuánto tiempo podría mantener esa posición de protección? A la postre, la comunidad se vendría abajo a causa de la falta de comida y de agua. Morirían todos y cada uno, incluso los más fuertes, ya que el estrés crónico debilita las fuerzas. Una comunidad puede sobrevivir sin problemas a situaciones que provoquen un estrés momentáneo, como un simulacro de ataque aéreo, pero cuando la situación de estrés se extiende en el tiempo, el resultado es el cese del crecimiento y el colapso de la comunidad. Otro ejemplo de la influencia que tiene el estrés sobre la población es la historia de la tragedia del 11/5. Hasta el momento que se produjo el ataque terrorista, el país se encontraba en estado de crecimiento. Inmediatamente después del 11/5, cuando el impacto de las noticias se extendió no solo a la comunidad de Nueva York, sino a la nación entera, todos experimentamos una sensación de amenaza inminente para nuestra supervivencia. El impacto de las declaraciones del gobierno, que hacían hincapié en la continua presencia de peligro tras el ataque, tuvo un efecto similar al de las hormonas suprarrenales. Hicieron que los miembros de la comunidad pasaran del estado de crecimiento al de protección. Después de unos cuantos días de miedo aterrador, la vitalidad económica del país quedó tan comprometida que el presidente se vio obligado a intervenir. Para estimular el crecimiento, el presidente recalcó una y otra vez que América estaba abierta a las negociaciones. Llevó bastante tiempo aplacar el miedo y reencauzar la economía. No obstante, la amenaza residual del terrorismo todavía debilita la vitalidad del país. Como nación, deberíamos analizar con todo detalle cómo el miedo a futuros actos terroristas reduce nuestra calidad de vida. En cierto sentido, los terroristas ya han ganado, puesto que han logrado colocarnos en un modo de protección constante debido al miedo. También me gustaría sugerir que examinaras cómo influyen en tu vida los miedos y las respuestas consiguientes de protección. ¿Cuáles son los miedos que impiden tu crecimiento? ¿De dónde salen esos miedos? ¿Son necesarios? ¿Son reales? ¿Te ayudan a llevar una vida plena? Trataremos esto más a detalle en el siguiente capítulo que analiza la importancia de la paternidad responsable. Si somos capaces de controlar nuestros miedos, podremos recuperar el control de nuestras vidas. El presidente Franklin Roosevelt conocía la naturaleza destructiva del miedo. Eligió sus palabras con mucho cuidado cuando le dijo a una nación, en las garras de la Gran Depresión y al borde de la Primera Guerra Mundial: no tenemos nada que temer salvo el miedo mismo. Eliminar nuestros miedos es el primer paso hacia una vida más plena y satisfactoria. Capítulo 7. Paternidad responsable, los padres como ingenieros genéticos. La importancia de ser padres. Sin duda habrás escuchado este atractivo argumento que asegura que una vez que los padres les transmiten los genes a su descendencia, pasan a un segundo plano en las vidas de sus hijos. Lo único que tienen que hacer es evitar abusar de sus hijos, alimentarlos y vestirlos y esperar a ver hasta dónde les llega la programación genética.
Esta idea permite que los padres continúen con sus vidas tal y como era antes de tener hijos. Pueden dejar a sus hijos sin problemas en las guarderías o en manos de niñeras. Es una idea de las más atractivas para los padres ocupados o para los perezosos. También resulta atractiva para los padres como yo que tenemos hijos biológicos con personalidades radicalmente diferentes. Solía pensar que mis hijas son distintas porque habían heredado genes diferentes en el momento de la concepción, una selección aleatoria en lo que ni su madre ni yo tomamos parte. Después de todo, creía yo, habían crecido en el mismo entorno, así que la causa de su diferencia debía estar en la naturaleza, en sus genes. Ahora sé que la realidad es muy distinta. Las ciencias vanguardistas confirman lo que las madres y los padres bien informados han sabido siempre, que los padres sí importan por mucho que algunos superventas traten de convencernos de lo contrario. Para citar al doctor Thomas Berney, un pionero en el campo de la psiquiatría pre y perinatal, los descubrimientos expuestos en la literatura elaborada por expertos a lo largo de décadas establecen más allá de toda duda que los padres ejercen una influencia abrumadora sobre los atributos físicos y mentales de los hijos durante su desarrollo. Y esa influencia comienza, según Berney, no tras el nacimiento de los niños, sino antes de que los niños nazcan. Cuando en 1981 Berney propuso por primera vez la idea de que la influencia de los padres se extendía incluso hasta el periodo del embarazo en su libro La vida secreta del niño antes de nacer, las pruebas científicas no habían hecho más que comenzar con los preliminares y los expertos en la materia se mostraron escépticos, puesto que los científicos creían que el cerebro humano no era funcional. Hasta después del nacimiento, se asumía que los fetos y los bebés no tenían memoria y no sentían dolor. Después de todo, fue Freud quien acuñó el término amnesia infantil, ya que la mayoría no recordamos nada de lo que ocurrió antes de los 3 o 4 años. No obstante, los experimentos psicológicos y neurocientíficos han derrocado el mito de que los fetos no pueden recordar ni aprender ya que estamos, y por tanto también la idea de que los padres son simples espectadores del desarrollo de sus hijos. El sistema nervioso del feto y del bebé en desarrollo posee un amplio repertorio de capacidades sensoriales y de aprendizaje, y una especie de memoria que los neurocientíficos denominan memoria implícita. Otro de los pioneros en la psicología pre y prenatal, David Chamberlain, escribió en su libro La mente del bebé recién nacido, una nueva dimensión de la conciencia humana a través de la experiencia del nacimiento. La verdad es que muchas de las creencias que albergamos sobre los bebés son falsas. No son seres sencillos, sino complejas criaturas sin edad con una asombrosa cantidad de pensamientos. Estas complejas y diminutas criaturas tienen una vida prenatal en el útero que influye profundamente en la salud y el comportamiento que tendrá a lo largo de su vida. El doctor Peter Nathaniel, en su libro Life in the Womb, The Origin of Health and Disease, escribió: la calidad de vida en el útero, nuestro hogar temporal antes de nacer, establece nuestra susceptibilidad a las enfermedades coronarias, a los infartos, a la diabetes, a la obesidad y a otras muchas enfermedades durante la vida posterior. De un tiempo a esta parte se ha relacionado un número mayor de trastornos crónicos de la edad adulta, tales como la osteoporosis, los trastornos de humor y la psicosis, las condiciones padecidas durante el desarrollo pre y perinatal. Reconocer el papel que juega el entorno prenatal en el desarrollo de las enfermedades nos obliga a reconsiderar el determinismo genético. Nathaniel escribió: cada vez son más las pruebas que demuestran que las condiciones del útero tienen tanta importancia como los genes a la hora de determinar cuál será el desarrollo mental y físico durante la vida. Miopía genética es el término que mejor describe la extendida idea actual de que nuestra salud y nuestro destino están regulados únicamente por los genes. A diferencia del fatalismo relativo de la miopía genética, la comprensión de los mecanismos que subyacen a la programación establecida por la calidad de vida en el útero nos permite mejorar los primeros pasos en la vida de nuestros hijos y de los hijos de sus hijos. Los mecanismos de programación a los que Nathaniel hace referencia son los mecanismos epigenéticos que ya he explicado, los mecanismos mediante los que los estímulos del entorno regulan la actividad genética. Tal y como asegura Nathaniel, los padres pueden mejorar el entorno prenatal y al hacerlo actúan con sus hijos como ingenieros genéticos. La idea de que los padres pueden transmitir los cambios hereditarios a sus hijos es desde luego un concepto lamarckiano que entra en conflicto con el darwinismo. Nathaniel es uno de los científicos lo bastante valiente como para salir en defensa de Lamarck. La transmisión transgeneracional de las características no genéticas existe. Lamarck tenía razón. Aunque la transmisión transgeneracional de los caracteres adquiridos tiene lugar mediante mecanismos que eran desconocidos en su época, la respuesta de los individuos
a las condiciones del ambiente que persiguen sus madres antes del nacimiento, les permite optimizar su desarrollo genético y fisiológico mientras se adaptan al ambiente previsto. La propia plasticidad epigenética del desarrollo humano puede tener malos resultados y conducir a todo un despliegue de enfermedades crónicas que se manifestarán en la edad adulta si un individuo sufre una nutrición insuficiente y circunstancias adversas en su entorno durante los periodos fetal y neonatal de su desarrollo. Las mismas influencias epigenéticas continúan tras el nacimiento del niño, ya que los padres siguen influyendo sobre el medio en el que desarrollan sus hijos. Debo destacar un estudio especialmente fascinante que recalca la importancia de un buen ejercicio de la paternidad en el desarrollo del cerebro. El Dr. Daniel Siegel, en su libro The Developing Mind, escribió: para el cerebro en crecimiento de un niño pequeño, el mundo social proporciona las más importantes experiencias que van a influir sobre la expresión de los genes, lo que a su vez determinará cómo se unen las neuronas entre sí para crear las rutas neuronales que darán origen a la actividad mental. En otras palabras, los niños necesitan un ambiente favorable para activar los genes que les proporcionarán un desarrollo cerebral saludable. Los padres, según revelan los últimos estudios científicos, continúan actuando como ingenieros genéticos después incluso del nacimiento de su hijo. Programación paternal, el poder de la mente subconsciente. Me gustaría contarte cómo alguien como yo, que se incluye en la categoría de aquellos que no estaban preparados para tener hijos, llegó a cuestionarse sus arraigadas nociones sobre la paternidad. No debería sorprenderte saber que comencé a hacerme preguntas en el Caribe, el lugar donde echó raíces mi cambio hacia la nueva biología. Mi replanteamiento vino inspirado por un desafortunado incidente, un accidente de motocicleta. Me dirigí a dar una conferencia cuando caí en la cuneta a gran velocidad. La moto terminó boca abajo. Por suerte llevaba el casco, porque sufrí un golpe de consideración en la cabeza cuando la moto se estrelló contra el suelo. Estuve inconsciente una media hora. Muerto. Cuando recuperé el sentido me dio la sensación de que me había roto todo y cada uno de los huesos del cuerpo. Durante los siguientes días apenas pude caminar y cuando lo hacía parecía una versión coja de Quasimodo. Cada paso era un doloroso recordatorio de que la velocidad mata. Cuando entré en el aula una tarde, uno de los alumnos me sugirió que tal vez me ayudara a visitar a su compañero de habitación, compañero de estudios que también era quiropráctico. Tal y como expliqué en el capítulo anterior, mi educación holopática me habían enseñado a considerar a los quiroprácticos como curanderos. Pero cuando sufres tanto dolor y estás en un sitio desconocido, te descubres probando cosas que jamás habrías tenido en cuenta en momentos más fáciles. Una vez que el quiropráctico convirtió su dormitorio en una consulta improvisada, supe por primera vez lo que era kinesiología, conocida popularmente como prueba muscular. El quiropráctico me dijo que extendiera el brazo hacia arriba y que aguantara la presión que él iba a realizar. No me resultó difícil soportar la pequeña presión que ejerció sobre mi brazo. Después me pidió que mantuviera el brazo en alto y resistiera la presión mientras decía: me llamo Bruce. Una vez más, no me costó mucho mantener el brazo en alto, aunque esa vez comencé a pensar que las advertencias de mis colegas académicos eran de las más acertadas. Esto es una estupidez, me dije. En ese momento el quiropráctico me dijo que mantuviera el brazo en alto y aguantara la presión mientras decía con fuerza: me llamo Mary. Para mi asombro, mi brazo se vino hacia abajo a pesar de mi resistencia. Pero un momento, le dije, parece que no he ejercido la fuerza suficiente. ¿Problema otra vez? Así lo hicimos y esta vez me concentré aún más en resistir la presión. De todas formas, cuando repetí aquello de me llamo Mary, mi brazo cayó como una piedra. Ese alumno, que en aquellos momentos se había convertido en mi profesor, me explicó que cuando la mente consciente alberga un pensamiento que entra en conflicto con una realidad aprendida anteriormente y almacenada en la mente subconsciente, el conflicto intelectual se expresa mediante la debilitación de los músculos del cuerpo. Para mi más completo asombro, me di cuenta de que mi mente consciente, la cual había ejercitado con tanta seguridad en el entorno académico, no estaba bajo mi control cuando ponía voz a una opinión que difería de una de las realidades almacenadas en el subconsciente. Mi mente subconsciente echaba por tierra los esfuerzos de mi mente consciente por sostener el brazo en alto cuando decía que me llamaba Mary. Me quedé anonadado al descubrir que había otra mente, otra fuerza que pilotaba mi vida. Y aún más desconcertante fue comprender que esa mente oculta en la mente sobre la que no sabía más que la teoría psicológica era en realidad más poderosa que mi mente consciente, tal y como Freud afirmaba. En definitiva, mi primera visita al quiropráctico resultó ser una de esas experiencias que te cambian la vida. Descubrí que los quiroprácticos pueden sacar provecho del poder innato de sanación del cuerpo utilizando la kinesiología para corregir los desajustes de la columna. Salí de esa sensación de adormecimiento como un hombre nuevo, tras un simple ajuste vertebral sobre la mesa del curandero. Y todo sin utilizar fármaco y lo más importante, conocí a ese hombre oculto tras la cortina. Mi mente subconsciente. Cuando me marché del campus, mi mente consciente aún le daba vueltas a las implicaciones del poder superior de mi mente subconsciente, hasta entonces desconocida.
También relacioné esas divagaciones con los estudios sobre física cuántica, que me había enseñado que los pensamientos podían desencadenar respuestas de una forma más efectiva que las moléculas físicas. Mi subconsciente sabía que no me llamaba Mary y se negaba a admitir que así era. ¿Qué más sabía mi subconsciente y cómo lo había aprendido? Para comprender mejor lo que había ocurrido en la consulta al quiropráctico, busqué primero en los textos de neuroanatomía comparada que decían: cuanto más abajo se encuentra un organismo en el árbol de la evolución, menos desarrollado estará su sistema nervioso y por tanto más confiará en sus comportamientos automáticos, en su herencia. Son comportamientos innatos, están genéticamente determinados y se clasifican como instintos. Los organismos superiores tienen sistemas nerviosos más complejos controlados por cerebros cada vez más grandes que les permiten llevar a cabo complejos patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia, que es el medio. La complejidad de este aprendizaje adquirido culmina posiblemente con los humanos, que se encuentran en la cima o al menos muy cerca del árbol de la evolución. Citando a los antropólogos Emil Schultz y Robert Lavenda, para sobrevivir los seres humanos dependen más del aprendizaje que otras especies. Carecemos, por ejemplo, de instintos que nos protejan de forma automática y nos proporcionan alimento y refugio. Sí que tenemos, por supuesto, comportamientos instintivos innatos. Piensa en el reflejo de succión del bebé, en el instinto que le hace apartar rápidamente la mano del fuego y en el que lo impulsa a nadar cuando lo meten en el agua. Los instintos son comportamientos innatos necesarios para la supervivencia de la raza humana. Sin importar a qué cultura pertenezcan o en qué periodo histórico nacieran, nacemos sabiendo nadar. Los niños saben nadar, como nutrias al poco tiempo de nacer. Sin embargo, los niños cogen miedo al agua enseguida a causa de sus padres. No tienes más que observar la reacción de los padres cuando en un descuido su hijo se acerca a la piscina o a un estanque. Los niños aprenden de sus padres que el agua es peligrosa. Los padres se esforzarán más tarde en enseñar a Johnny a nadar. Y su primer gran esfuerzo será superar el miedo al agua que le inculcaron años atrás. Sin embargo, a lo largo de la evolución, nuestras percepciones adquiridas o aprendidas se han vuelto más poderosas, en especial porque pueden invalidar los instintos programados genéticamente. Los mecanismos fisiológicos corporales, como el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el flujo sanguíneo y los parámetros de hemorragia o la temperatura corporal, son por naturaleza instintos programados. No obstante, los yogis, al igual que la gente corriente, pueden aprender a controlar de forma consciente estas funciones innatas. Los científicos han centrado su atención en nuestro enorme cerebro para buscar los fundamentos de nuestra capacidad para aprender comportamientos tan complejos. No obstante, deberíamos aplacar un poco nuestro entusiasmo ante la teoría del Big Brain, ya que los cetáceos, las marsopas y los delfines tienen una superficie cerebral mayor que la nuestra. Y los descubrimientos del neurólogo británico John Lorber, publicados en un artículo de la revista Science de 1980 titulado ¿De verdad es necesario tu cerebro?, también ponían en entredicho la idea de que el tamaño del cerebro es el factor más importante para determinar la inteligencia humana. Lorber estudió muchos casos de hidrocefalia o agua en el cerebro y llegó a la conclusión de que aun cuando falta la mayor parte de la corteza cerebral, que es la capa más superficial del cerebro, los pacientes pueden llevar una vida normal. El escritor de la revista Science, Roger Lewin, citaba en su artículo: hay un joven alumno de esta universidad, la Universidad de Sheffield, que tiene un coeficiente intelectual de 126. Ha conseguido una matrícula de honor en matemáticas y lleva una vida social completamente normal. Sin embargo, el chico no tiene cerebro. Cuando le hicimos un escáner cerebral, vimos que en lugar de tener la capa normal de 4.5 centímetros de grosor de tejido cerebral entre los ventrículos y la superficie de la corteza, no había más que una fina capa de manto que no llegaría siquiera al milímetro de espesor. La mayor parte de su caja craneal está llena de fluido cerebroespinal. Los provocativos descubrimientos de Lorber sugieren que es necesario reconsiderar nuestras viejas creencias sobre el funcionamiento del cerebro y la base física de la inteligencia humana. En el epílogo de este libro puntualizo que solo llegaremos a comprender por completo la inteligencia humana cuando admitamos la existencia del espíritu, la energía o lo que los psicólogos cuánticos llaman la mente superconsciente. Pero por el momento me gustaría limitarme a la mente consciente y al subconsciente, conceptos que los psicólogos y los psiquiatras se esfuerzan por resolver desde hace mucho tiempo. Los utilizo aquí para proporcionar la base biológica de la importancia de una educación responsable y de la eficacia de los métodos psicológicos de sanación basados en la energía. Programación humana. Cuando los buenos mecanismos van mal. Volvamos a la evolución de los seres humanos que han aprendido gran cantidad de cosas en muy poco tiempo a fin de sobrevivir y que han llegado a formar parte de su comunidad social. La evolución ha dotado a nuestros cerebros de la capacidad de almacenar en la memoria un número incalculable de comportamientos y creencias. Las investigaciones que se están llevando a cabo sugieren que la clave para comprender cuál es el funcionamiento de este rápido almacenamiento de información es la valoración de la actividad eléctrica cerebral mediante encefalogramas.
La definición literal de electroencefalograma es imágenes eléctricas del encéfalo. Estas imágenes, cada vez más sofisticadas, revelan una escala de valores en la actividad cerebral de los seres humanos. Tanto los adultos como los niños presentan variaciones en el electroencefalograma que van desde las ondas delta de baja frecuencia hasta las ondas beta de alta frecuencia. No obstante, los investigadores han descubierto que la actividad electroencefalográfica de los niños revela que en cada etapa de desarrollo predomina una onda cerebral específica. La doctora Rimi Laiho, en su libro Quantitative EEG and Neurofeedback, describe la progresión de estas etapas de desarrollo de la actividad cerebral. Entre el nacimiento y los 2 años de edad, el cerebro humano opera predominantemente con las frecuencias electroencefalográficas más bajas, conocidas como ondas delta. Aunque las ondas delta son las predominantes, los bebés exhiben estallidos periódicos de corta duración de frecuencias más altas. Un niño comienza a pasar más tiempo en un nivel electroencefalográfico superior caracterizado por las ondas teta entre los 2 y los 6 años. Los hipnoterapeutas reducen la actividad cerebral de sus pacientes hasta las ondas delta y teta porque estas frecuencias tan bajas los dejan en un estado más sugestionable. Todas estas cuestiones nos proporcionan pistas importantes sobre cómo los niños cuyos cerebros operan a estas mismas frecuencias entre los 2 y los 6 años pueden almacenar la increíble cantidad de información que necesitan para prosperar en su entorno. La capacidad para procesar esta vasta cuantía de información es una adaptación neurológica muy importante que sirve para facilitar el intento proceso de culturalización. Los entornos sociales humanos cambian tan rápidamente que no supondría ventaja alguna transmitir los comportamientos culturales mediante instintos programados genéticamente. Los niños pequeños observan con detenimiento su entorno y almacenan los conocimientos que les ofrecen sus padres en la memoria subconsciente. Como resultado, el comportamiento y las creencias de sus padres se convierten en las suyas. Los investigadores del Instituto de Investigación de Primates de la Universidad de Kioto han descubierto que las crías de chimpancé también aprenden observando a sus madres. Para sorpresa de los investigadores, un día, mientras la madre recogía su fruta de la máquina expendedora, la cría chimpancé seleccionó el color correcto, recibió una moneda y siguió a su madre hasta la máquina. Los atónitos investigadores llegaron a la conclusión de que los bebés pueden aprender comportamientos complejos con el mero hecho de observar, sin que sea necesaria una participación activa por parte de sus padres. De esta forma, los comportamientos, las creencias y las actitudes que los humanos observamos en nuestros padres se graban en nuestro cerebro con tanta firmeza como las rutas sinápticas de la mente subconsciente. Una vez que la información se almacena en el subconsciente, controla nuestra biología durante el resto de nuestra vida, a menos que descubramos una forma de volver a programarla. Cualquiera que albergue dudas acerca de la complejidad de este sistema de almacenamiento debería pensar en la primera vez que a su hijo se le escapó una palabrota que le había escuchado decir. Estoy seguro de que se habrá dado cuenta de que la naturalidad del niño, su correcta pronunciación, los matices de su estilo y el contexto llevan la firma del padre o la madre. Dada la precisión de ese sistema de almacenamiento de conductas, imagina las consecuencias que tiene que un padre le llame a su hijo niño estúpido, aunque le diga no te mereces nada, no vales nada, nunca deberías haber nacido, o eres una persona débil y enfermiza. Cuando los padres desconsiderados o poco afectuosos transmiten estos mensajes a sus hijos pequeños, sin duda no son conscientes de que semejantes comentarios se almacenarán en la memoria subconsciente del niño como verdades absolutas, de la misma forma que los bits y los bytes se almacenan en el disco duro de tu ordenador personal. Durante las primeras etapas del desarrollo, la conciencia de los niños no ha evolucionado lo suficiente como para discernir que estos comentarios de sus progenitores no son más que estallidos verbales y no necesariamente verdaderas características de su ser. Una vez almacenados en el subconsciente, no obstante, los abusos verbales se convierten en verdades que moldean de forma inadvertida el comportamiento y el potencial del niño a lo largo de toda su vida. Al hacernos mayores, nos volvemos menos susceptibles a la programación externa debido a la creciente aparición de las ondas de alta frecuencia, las ondas alfa. La actividad alfa se corresponde con estados de relajación, mientras que la mayoría de nuestros órganos sensoriales como ojos, nariz y oídos observan el mundo exterior. La conciencia se asemeja a un órgano sensorial que se comporta como un espejo que refleja el funcionamiento interno de la comunidad celular corporal. Es una percepción del yo.
Alrededor de los 12 años, el espectro encefalográfico del niño comienza a mostrar periodos mantenidos de una frecuencia aún mayor denominada ondas beta. Los estados cerebrales beta se caracterizan por una conciencia activa o centrada, del tipo de actividad cerebral que se produce cuando se lee un libro. Hace poco se ha descrito un quinto estado de actividad electroencefalográfica de mayor frecuencia denominada ondas gamma. Esta frecuencia se relaciona con estados de rendimiento máximo, como cuando los pilotos se disponen a aterrizar el avión o un jugador profesional de tenis se ve envuelto en una trepidante sucesión de voleas. Cuando el niño llega a la adolescencia, su madre subconsciente está llena de información que varía entre encaminarse hacia el conocimiento de que nunca llegará a nada en la vida o de que si ha sido criado por unos padres cariñosos podrá hacer cualquier cosa que desee. La suma de los instintos genéticos y las creencias aprendidas de nuestros padres forman la mente subconsciente, que pueden controlar tanto nuestra capacidad para mantener el brazo en alto en la consulta de un quiropráctico como nuestros mejores propósitos de año nuevo de dejar de estropearnos con fármacos o comida. Voy a volver de nuevo a las células. Estas pueden enseñarnos mucho sobre nosotros mismos. Yo he dicho muchas veces que las células individuales son inteligentes, pero recuerda que cuando las células se agrupan para crear comunidades multicelulares, acatan la voz colectiva del organismo, aun cuando esa voz ordene ciertos comportamientos autodestructivos. Nuestros patrones fisiológicos y de comportamiento se ajustan a las realidades o las verdades de esa voz colectiva, ya sea creencias constructivas o destructivas. He descrito el poder de la mente subconsciente, pero quiero resaltar que no es necesario considerar el subconsciente como una aterradora y poderosa fuente freudiana de conocimientos destructivos. En realidad, el subconsciente es una base de datos carente de emociones en la que se almacenan programas y cuya función se limita únicamente a interpretar las señales medioambientales y activar los programas apropiados sin hacer juicios ni preguntas. La mente subconsciente es un disco duro programable en el que se almacenan las experiencias de nuestra vida. Los programas son en su mayoría comportamientos grabados de estímulo-respuesta. Los estímulos que desencadenan dichos comportamientos pueden ser señales que el sistema nervioso detecta en el mundo exterior o señales procedentes del organismo, tales como las emociones, el placer o el dolor. Cuando se percibe un estímulo, se desencadena de forma automática una respuesta que fue aprendida cuando se detectó ese estímulo por primera vez. De hecho, la gente que se da cuenta de la naturaleza automática de estas respuestas suele admitir que es como si le hubieran pulsado un botón. Antes de la aparición de la mente consciente, las funciones del cerebro animal se ceñían tan solo a las del subconsciente. Estas mentes primitivas no eran más que aparatos de estímulo-respuesta, que reaccionan de manera automática a los estímulos del entorno mediante instintos o sencillos comportamientos aprendidos. Estos animales no adoptaban de forma consciente dichos comportamientos, y de hecho tal vez ni siquiera se dieran cuenta de que lo hacían. Sus comportamientos son reflejos programados, como el cierre del párpado en respuesta a una ráfaga de viento o el estiramiento de la pierna cuando se golpea la rodilla. La mente consciente, el creador interior. La evolución de los mamíferos superiores, entre los que se incluyen los chimpancés, los cetáceos y los humanos, provocó un nuevo nivel de conciencia llamado autoconciencia o sencillamente mente consciente. Esta nueva mente consciente supone una importante ventaja evolutiva. Si la mente subconsciente es nuestro piloto automático, la mente consciente es el control manual. Por ejemplo, si una pelota se acerca a tu ojo, la mente consciente más lenta tal vez no tenga tiempo de percibir el amenazador proyectil. Sin embargo, la mente subconsciente, que procesa alrededor de 20 millones de estímulos por segundo, hará que el ojo se cierre. El subconsciente, uno de los procesadores de información más poderosos que se conoce, examina con detenimiento el mundo que nos rodea y las señales internas, percibe las condiciones del entorno y reacciona de forma inmediata seleccionando un comportamiento previamente adquirido, y todo sin la ayuda de la supervisión o siquiera la conciencia de la mente consciente. Imagina el poder de procesamiento de información de la mente consciente y de la subconsciente. Piensa que la imagen del Machu Picchu está compuesta por 20 millones de píxeles y cada uno de ellos representa un bit de información recibido por el sistema nervioso en un segundo. ¿Cuánta de esa información llega a la mente consciente? En cambio, el poderoso subconsciente procesa toda la información restante en ese mismo segundo. Las dos mentes forman un dúo de lo más activo. Cuando operan juntas, la mente consciente puede utilizar todos sus recursos para concentrarse en un punto específico, como por ejemplo la fiesta a la que piensas asistir el viernes por la noche. De forma simultánea,
El subconsciente sigue cortando el césped sin rebanarle un pie y sin atropellar al gato, aun cuando no estés prestando atención. Ambas mentes cooperan también a la hora de aprender comportamientos complejos que después serán ejecutados de forma inconsciente. ¿Recuerdas el primer día que te sentaste emocionado en el asiento del conductor preparado para aprender a conducir? La cantidad de cosas que tenía que procesar la mente consciente resultaba abrumadora. Mientras mantenías la vista clavada en la carretera, tenías también que mirar el espejo y el lateral, prestar atención al cuenta kilómetros y a los demás indicadores, utilizar los 2 pies para los 3 pedales del vehículo y tratar de permanecer en calma, sereno y sosegado mientras conducías bajo la atenta mirada de los demás. Pasó bastante tiempo antes de que todas esas pautas pudieran almacenarse en tu mente. Hoy en día te metes en el coche, lo pones en marcha y revisas sin darte cuenta la lista de la compra mientras el subconsciente se encarga de activar todas las complejas habilidades necesarias para conducir sin problemas por la ciudad sin que tengas que pensar ni una vez en cómo se conduce. Sé que no soy el único que ha notado esto. Conduces mientras mantienes una deliciosa conversación con la persona que se sienta a tu lado y estás tan absorto en la charla que en algún punto de la carretera te das cuenta de que llevas 5 minutos sin prestarle atención a la conducción. Después de un momento de sorpresa comprendes que todavía estás en el carril debido a que sigues avanzando al resto de vehículos. Un rápido vistazo al espejo retrovisor revela que no has dejado una hilera de señales de atención obligatoria aplastadas y buzones destrozados. Si tú no estabas conduciendo el coche durante ese lapso de tiempo, ¿quién lo hacía? La mente subconsciente. Aunque tú no estuvieras pendiente, el subconsciente ha conducido tal y como le enseñaron a hacerlo. Además de agilizar los comportamientos rutinarios de la mente subconsciente, la mente consciente también tiene la facultad de mostrarse creativa de manera espontánea en respuesta a los estímulos del entorno. Mediante esta capacidad, la mente consciente puede examinar los comportamientos que se están llevando a cabo. Cuando se desarrolla un comportamiento preprogramado, la vigilante mente consciente puede intervenir, detener dicho comportamiento y crear una nueva respuesta. De esta forma, la mente consciente nos confiere libre albedrío, lo que significa que no somos solo víctimas de nuestra programación. Para lograrlo, no obstante, hay que prestar mucha atención, ya que en caso contrario la programación subconsciente toma las riendas. Es una tarea difícil, como puede atestiguar cualquiera que haya puesto a prueba alguna vez su fuerza de voluntad. La programación subconsciente se hace con el control en el momento en que la mente consciente se descuida. La mente consciente también puede adelantarse o retroceder en el tiempo, mientras que la subconsciente solo opera en el momento presente. Cuando la mente consciente está soñando despierta, creando planes de futuro o reviviendo experiencias pasadas, la mente subconsciente se encuentra al mando, manejando con eficacia los comportamientos requeridos en ese preciso instante, sin necesidad de la supervisión consciente. Ambas mentes forman un mecanismo fantástico, pero este mecanismo también puede estropearse. La mente consciente es el yo, la voz de nuestros pensamientos. Puede tener grandes visiones o planes de futuro llenos de amor, salud, felicidad y prosperidad. Mientras ocupamos nuestra mente consciente con pensamientos felices, ¿quién se encarga de dirigir la función? El subconsciente. Como se las apaña el subconsciente para dirigir nuestros asuntos. Justo como les he enseñado, es posible que los comportamientos subconscientes que se lleven a cabo cuando no prestamos atención no sean creaciones nuestras, ya que la mayor parte de las conductas se han aprendido observando a otras personas. Puesto que los comportamientos realizados por el subconsciente no suelen estar vigilados por la mente consciente, mucha gente se sorprende al descubrir que son iguales que su padre o que su madre las personas que programaron su mente subconsciente. Cabe también la posibilidad de que los comportamientos aprendidos y las creencias adquiridas de otras personas no estén de acuerdo con las metas de nuestra mente consciente. El mayor obstáculo para conseguir el éxito en aquello que soñamos son las limitaciones programadas del subconsciente. Estas limitaciones no solo influyen en nuestro comportamiento, sino que también pueden jugar un papel fundamental en nuestra salud y nuestra fisiología. Como hemos visto antes, la mente juega un papel muy importante en el control de los sistemas biológicos que nos mantienen con vida. La naturaleza no pretendía que la presencia de una mente dual se convirtiera en nuestro talón de Aquiles. De hecho, esta dualidad nos ofrece maravillosas ventajas en la vida. Piénsalo de esta forma. ¿Qué ocurriría si tuviésemos unos padres y unos maestros maravillosos que nos sirvieran como modelos de vida, siempre involucrados en relaciones humanas de beneficio mutuo con todos los miembros de la comunidad? Si nuestra mente subconsciente fuera programada con unos comportamientos tan saludables, podríamos tener éxito en nuestra vida sin ni siquiera proponérnoslos. Bueno, espero que te haya gustado, que tomes nota, que puedas aprender. Ya estamos casi por terminar el libro, así que quédate por aquí, sígueme, dale like, comparte. Abajo te dejo información de mis servicios. Soy Vanessa Cárdenas, mentora del ser, guía espiritual y creadora del método Bio para ser libre. Tengo un libro espectacular que te ayuda a trabajar tu mente subconsciente, que lo puedes ver aquí abajo en la descripción. Nos vemos en otro video.